hermanos que se conectan en esta cuarta clase ya de este curso virtual del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Mi nombre es Alonso Montiel. Los he acompañado en otras ocasiones como presentador. Hoy estoy como moderador bajo la supervisión de Weiler Mora, que es el que siempre nos está colaborando con esta parte tecnológica. Eh, es la primera vez, así que les pido su comprensión. Pero bueno, em, como siempre hacemos en cada una de las clases, es importante repasar las reglas. Entonces, quisiera en un momento que por favor prestamos atención para ver las reglas del chat. Siempre recordarles em, que tenemos que compartir. Esta es una clase que la hacemos de la manera más fraterna, con mucho cariño, con mucho amor. Recordarles siempre, ¿verdad? Como se dice siempre en todas las clases, tener a la hora de ingresar, tener los micrófonos apagados. Las preguntas que van surgiendo en torno a la presentación, las podemos hacer en el chat y tener también, tenerlas presentes, sino para que no se pierdan en medio porque recuerden, en el desarrollo del tema podrían contestarse esas dudas. Si no se contestan, las podemos revisar al final de la presentación, ¿verdad? Como hacemos en todas las clases. Recordarles, por favor, ser corteses. Siempre invitamos al diálogo sano y con respeto. También pedirles, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados. No es un foro. Y a la hora en que abrimos los micrófonos, que es al final de la presentación de la clase, pues ahí vamos a tener que mediante el audio de cada quien puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? Y las respuestas también para los presentadores, que en esta noche es el hermano Rigoberto y su backup eh, o su asistente, por decirlo de una manera, Álvaro Rodríguez, que también ha presentado antes en las clases. También pedirles, ¿verdad?, que sean respuestas cortas y concisas. Y para poder lograr, ¿verdad?, y mantener el orden, que ese uso de la palabra para hacer las preguntas lo hagamos, por favor, por el chat. También recordarles que eh, es una política y es algo que el Ministerio da fe. Estamos acá para conocer nuestra fe, para conocerla mejor, para amarla, para amar a nuestra iglesia y no para, como dice Weiler, a agarrarnos a bibliazos. eh, Siempre con un amor fraterno, siendo hermanos todos en Cristo, comunicarnos de manera respetuosa. Y como dice la palabra también, lo que recibieron gratis, denlo gratis, pues el ministerio no cobra por ningún tipo ni de capacitación, ni estas clases, ni de ninguna manera. Sin embargo, estamos abiertos a que aquel que lo tenga a bien y lo tenga este, em, pues si lo quiere hacer con gusto, ¿verdad? No forzado, nos pueda colaborar de manera económica a través de estas cuentas que se puede hacer por Simpe Móvil. Ahí tenemos una cuenta IBAN también, que es una cuenta que se utiliza para hacer transferencias entre bancos. Y la cuenta está a nombre de Stephanie, que es la encargada de la parte de tesorería del ministerio. Y ahí está la información de ella para cuando tengan gusto. Entonces, queridos hermanos, iniciamos en esta noche con el tema. Le voy a pedir por favor a Rigoberto que nos presente otra vez su pantalla y así damos inicio con una pequeña oración. Tal vez Rigo o Álvaro me puedan colaborar con eso para iniciar como se debe. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Álvaro Rodríguez. Alvarito, no sé si gusta hacerlo. Sí, gracias, Rigo. Gracias, hermanos, por estar aquí hoy. Estamos siendo convocados, estamos en la certeza por el Espíritu Santo para, con un espíritu dócil, aprender de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú, en tu amor eterno por nosotros, en el plan de salvación en el que estamos, que es tu designio, tu administración, has tocado nuestros corazones y nosotros hemos dicho que sí. El día de hoy te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que more en nosotros y para que derrame sus dones sobre todos nosotros. Danos un espíritu de docilidad y humildad para aprender tu palabra. Te damos gracias eternas por el envío de tu Hijo para morir con nosotros y para aquello que es más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a amarte, a seguirte. A ti, María, que eres la mediadora de todas las gracias, te pedimos también que nos acompañes esta noche para que nosotros podamos seguir tus virtudes y tus dones como la apóstol perfecta y primera de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos también, Espíritu Santo, que recaiga sobre nuestro hermano Rigoberto para que sus palabras sean palabras de edificación y bendición esta noche. San Francisco de Sales ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Rigoberto Ramírez. Me siento sumamente honrado y bendecido de poder compartir con ustedes esta noche. Agradezco, Alvarito, tu oración para que esta noche sea el Espíritu Santo el que hable, no sea yo, y que nos enseñe la verdad que ha guardado, que ha reservado, que ha defendido la iglesia a lo largo de los siglos. Y en esta noche con un tema bastante especial. Vamos a tratar el día de hoy sobre Dieguito, el primado de Pedro. Dieguito, disculpa que te Sí, señor. interrumpa. ¿Podrías darle, No te presentar de preocupes. nuevo a tu pantalla, por favor? Ok, claro, con gusto. Permítame un segundito. Muchísimas gracias. A vos, gracias, mi hermano, muy amable, gracias. Bienvenidos todos, hermanos. Les agradezco que hayan sacado el tiempo y el ratito para poder compartir con nosotros en esta noche. Ok, vamos a tratar sobre el primado de Pedro. Es importante que nosotros tengamos presentes que nosotros como iglesia confesamos y profesamos una obediencia al Papa como legítimo sucesor de Pedro y que le consideramos el representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ante esta afirmación, muchos cristianos del día de hoy en día, se escandalizan y nos hacen preguntas que ¿por qué obedecemos al Papa? No se dan cuenta que es solo un hombre. ¿Cómo puede ser que creamos que no se puede equivocar, por ejemplo? Bueno, y en busca de estas interrogantes o estas respuestas a estas interrogantes es que hemos decidido en esta noche pues hablar sobre el tema de el primado de Pedro. Vamos a iniciar con las citas bíblicas que hemos elegido también para esto, pero antes de ello vamos a ver qué significa la palabra papa. La palabra papa significa padre y viene del griego papas. Se escribe con tilde al principio y con una S al final. Y su función es representante de Cristo, como lo acaba de decir al principio, aquí en la tierra, y de administrador general de la iglesia nuestra, la iglesia católica, apostólica y romana. El catecismo de nuestra iglesia en el numeral 891 dice lo siguiente con respecto al primado de Pedro. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal,
goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo como el sucesor de Pedro. Ahora bien, Jesús da una autoridad a una persona específica para administrar la iglesia. ¿Dónde la da? El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 17 al 19, enfatizando esos tres versículos en específico, nos dan la primera luz con respecto a la primacía o el primado de Pedro. Aquí está en la presentación que les tengo desde el versículo 13, con una intención que ahorita más adelante les voy a mostrar. El versículo 17 dice lo siguiente: replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En este pasaje anterior, lo primero que vamos a notar es que Cristo cambia el nombre de Pedro a piedra. En ocasiones anteriores, en versículos de la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, es común que para cambiar el propósito de una persona, nuestro Señor le cambia el nombre a esa persona. Si estudiamos con detenimiento la Biblia, podemos ver que para Dios el nombre es muy importante, ya que cada vez que Dios cambia el nombre a alguien, lo hace con un propósito en específico. El nombre corresponde a una nueva identidad, función o un ministerio, como si. Podemos ver tal vez ejemplos en Génesis 17:3 al 6, cuando le cambia el nombre a Abraham, a Sarai en el mismo Génesis 17, versículo 16, e inclusive a Jacob en Génesis 32, versículos 28 en adelante. ¿Cómo se llamaba originalmente Pedro? Juan 1, 40, 42 nos lo dice. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado el Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Jesús, tal vez la palabra en nosotros al español no nos resulta tan fascinante o no capta lo que quiere decir. Jesús lo hace mirando fijamente a Pedro, a Simón. La palabra en nuestro idioma no capta lo que la palabra en griego significa. Sí. Aquí utiliza Jesús una palabra, la palabra ni divit, sino intuitus. Quiere decir, fijar profundamente con mirada penetrante. Aquí Jesús está diciendo algo sumamente serio y su mirada penetra el alma de Pedro. Luego Jesús posteriormente confirma el cambio de nombre a Pedro, como el pasaje que acabamos de ver anteriormente, que era el de Mateo, cuando Jesús lo vuelve a mirar fijamente y le dice, tú eres Pedro.
Con esto, con esta afirmación que muchas veces nos ha tocado utilizar para aclarar dudas a nuestros hermanos tienen ciertas objeciones con respecto a eso. Por ejemplo, la primera objeción protestante que podemos tal vez recalcar en esta noche es que Pedro no puede ser la piedra porque Jesús es la piedra. Esa es una de las objeciones que él tiene. Nuestro fundamento es Cristo, por supuesto que lo es. Y en Efesios lo vamos a leer. Dice así, Efesios 2 del 20 al 22. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo edificados hasta ser morada en el Espíritu, a morada de Dios en el Espíritu. Hay una diferencia con respecto a lo que estos hermanos entienden como piedra. No estamos quitando que nuestro Señor sea la piedra angular. Jesús está poniendo otra piedra que no es el mismo, que no es la piedra angular, sino la de los cimientos, como bien lo dice allí, edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Los apóstoles van a ser la base con la cual nuestro Señor Jesucristo va a edificar su iglesia y va a tener una primera piedra sobre la cual se va a cimentar todo lo demás. Y esa piedra es Pedro. Cristo, en efecto, es la piedra angular. Mateo 21, versículo 41 nos dice, Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Jesús está tomando referencia a que no han leído cierta escritura basándose en el Salmo 118, versículos 22 y 23, que es la piedra rechazada por los maestros, pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podrían creerlo nuestros ojos. Cristo es la piedra angular. Es la piedra principal. Es la piedra que en una edificación lo sostiene todo. Sin esa piedra, la edificación se derrumba, se viene al piso. Pedro es la piedra sobre la cual se edifica la base de la iglesia. Y los apóstoles y los sucesores son los cimientos de esta iglesia. En esta imagen que les estoy mostrando, que cita varios textos bíblicos, podemos tal vez mirar de una manera un poco más gráfica cómo un edificio, como una estructura, está conformada abajo, sobre piedras, sobre cimientos, se edifica, se va levantando piedra sobre piedra, pero hay una principal que si se mueve, se derrumba. Y esa piedra principal e inamovible, como nos lo dice 1 Corintios 3:11, es Cristo. Como piedras vivas, dice 1 de Pedro 2:5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En 1 Corintios 12:13 nos dice, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, refiriéndose a la iglesia como cuerpo de Cristo, que es cabeza. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, Efesios 2:20, ha venido a ser cabeza del ángulo, según nos lo relata Marcos 12:2. Y es que la iglesia es en efecto apostólica. Apocalipsis 21:14 nos lo deja ver. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Con estos textos bíblicos podemos estudiar, podemos analizar que Jesús va a edificar una iglesia y esta iglesia debe de ser visible. Para que sea visible, pone una persona de su escogencia, de su elección, para que sea cabeza de esa iglesia visible, sobre la cual va a venir el Espíritu Santo y va a hacer que la doctrina, que la enseñanza no falle. Pedro como humano y cualquier persona como humano puede fallar, menos en la enseñanza. Existe una doctrina, una segunda objeción protestante con respecto a
al versículo que estábamos viendo de Mateo. Y esta objeción es la siguiente. Ellos se imaginan que cuando Jesús estaba dirigiéndose a Pedro, en lugar de prestarle atención a que lo estaba viendo fijamente, como lo acabamos de ver con los versículos anteriores, y con la palabra intuitos que les expliqué, ellos imaginan de que Jesús se estaba diciendo, tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta piedra, señalándose a sí mismo, una piedra grande, edificaré mi iglesia. Eso es un gráfico y espero que tal vez lo puedan leer, porque sí, la letra es un poco pequeña para poder contener en una sola imagen todo el texto. Pasa a explicar un poco esa frase. Dice, Jesús, piedra angular, habla de Pedro, que es piedra viva como todos. Y yo te digo, ese te digo, ese te es un pronombre de la segunda persona. Jesús habla a Pedro y de Pedro, no de sí mismo. Tú eres Pedro. Cambia el nombre de Simón a Pedro. Ya lo había hecho en el Evangelio según San Juan, cuando lo ve por primera vez y lo llaman y se lo presentan a Jesús. Cambia el nombre de Simón a Pedro. Piedra. Por lo que la piedra es Simón, no lo que dijo, ni es Jesús que habla. Y sobre esta piedra, la misma piedra de la que habló antes, o sea, es decir, de Simón, de Pedro, Jesús es piedra angular que está en todos, pero Pedro no. Edificaré mi iglesia. Significa que uno, Pedro es piedra o cimiento, porque lo que se convierten después son piedras que estarán sobre él en el edificio. El pronombre mí en primera persona posesivo en singular, Jesús solo tiene una iglesia, el cuerpo visible que formó él hace 2000 años, cuando vino. Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23, donde tal vez ustedes recordarán la petición, esa oración íntima entre Jesús y el Padre, pidiendo que todos sean uno, como Él es uno con el Padre. Y la iglesia es un sustantivo en singular, una sola iglesia, no dice mis iglesias, ni mi, solo dice mi iglesia en singular. Una sola iglesia formada por Él y hasta el fin del mundo para todas las épocas, según nos lo narra Mateo 28 del 18 al 20. Si creemos en la comunión, si creemos en comunión y obediencia al Papa, sucesor de Pedro, como lo dice Juan, apacienta mis ovejas, confirman a tus hermanos, somos edificados hasta la estatura de Cristo, creciendo uno a la par del otro, uno sobre el otro, como piedras vivas que somos de este templo. Y Cristo, que es la piedra angular y que debe estar con todos, y unidad a todos. Así es. Y así Pedro, por piedra, edifica a Cristo en el edificio de la iglesia, según nos lo dice Primera de Pedro 2:5. Como los hermanos separados dicen que Jesús estaba refiriéndose a sí mismo o a la profesión o a la confesión en el texto de Mateo, la confesión que hacía Mateo Pedro en Mateo 16 del 13 al 16, y no a Pedro, esta sería la más certera descripción gráfica de lo que podemos pensar que los hermanos no católicos opinan o creen con respecto a lo que Jesús decía. La primera opción, que Jesús se duplicó a sí mismo diciéndose, yo te digo que tú eres piedra. La segunda, que Jesús se encontraba como un espejo enfrente entero y volvió a decirse, yo te digo, tú eres piedra. Y otros, que sí, esta sí la escuché en una ocasión con un hermano, de que se estaba señalando a sí mismo. Yo le comentaba, no podría hacerlo porque se está refiriendo antes de la confesión de Jesús, de que era Pedro a quien se estaba dirigiendo. Estaban todos los demás apóstoles, allí estaban a la par. Porque si ustedes leen el texto de Mateo, estaba acompañado de los demás apóstoles, pero la confesión que hace Pedro a Jesús, refiriéndose como que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y que esa revelación no se la había dado ningún otro hombre, sino Dios que estaba en los cielos,
Continuó el diálogo Jesús directo a Pedro. A pesar de que todos están allí, se dirigió exclusivamente a Pedro. Y en otras ocasiones también, a pesar de que estaba con los demás, se dirigía a Pedro. En Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Kefa, roca, y sobre esta roca, Kefa, edificaré mi iglesia. La Biblia, el Evangelio según San de Mateo, en griego, en hebreo y en griego dice, si Petros caiepi, taute te petra. Esta frase, ciertamente, el fundamento de nuestra fe está basado en que Jesús es nuestro Señor. Pero eso no era lo que Jesús estaba diciendo aquí. La palabra griega que emplea para esta piedra, el adjetivo demostrativo, en caso dativo, tauté, que aparece allí en esa presentación, con el artículo te, que está después, para demostrar la fuerza implícita en la cualidad demostrativa. O sea, del griego, esta frase puede ser traducida como esta misma, por lo que Mateo 16:18 nos dice, tú eres Pedro, y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Con el uso de tauté, es claro que Jesús está hablando de la misma piedra que acaba de mencionar, o sea, a Pedro. Recordemos tal vez que en Juan 1:42, que Natanael fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Y a su vez Jesús no le cambia el nombre a Natanael. Por otro lado, Jesús le cambió el nombre a Pedro apenas lo conoció, como lo vimos ahora. Tú eres Pedro y sobre esta misma piedra, tauté te Petra, esta misma piedra, refiriéndose a Pedro. En el griego, y esto es lo que les estaba explicando ahorita, recientemente, era la pronunciación del tauté te Petra. Otras pruebas bíblicas también están en Marcos 14:30. Jesús le dice, yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces. Utiliza otra vez el tauté te, refiriéndose a esta misma. Esto es un texto en griego, la escritura en griego como es, donde podemos ver el uso de esta frase, de esta palabra, que encierra tanto significado, que utiliza tanto en Marcos 14:30 como en Mateo 16:18. Si ustedes lo logran ver en rojo, es la misma frase, es la misma palabra para ese mismo significado. ¿Quién es la piedra? La piedra en Mateo 16:18. Pedro. Aquí hay aquí hay una imagen que espero que tal vez la logran ver bien, porque yo sé que es bastante pequeñita. En esa versión pechita, en arameo, están marcadas las palabras kepa, con su escritura tal cual. Entonces, Jesús dijo que Pedro quiere decir piedra. Sí. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Eso ya lo vimos. En este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, y te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Cristo no hablaba en griego, hablaba en arameo. Y en arameo no hay diferencia en la palabra piedra. O sea que en Mateo 16:18 Jesús dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra, para que no se confunda en que tal vez quería decir a otra piedra, sino el tautete, esta misma piedra, edificaré mi iglesia. Hay unos comentarios en la versión de la Reina Valera del 2004
referentes a Mateo 16, 18, que están al pie de la página. Dicen así, esos comentarios de esta versión de la Biblia. Probablemente Jesús usó la forma aramea Cefas, y podemos referirlo a Juan 1:42 y 1 Corintios 1:12 y también en Gálatas 2:9, que significa tanto roca como piedra. Estas son algunas opiniones de ciertos teólogos protestantes estudiosos con respecto a esto. Algunos famosos o muchos famosos expertos bíblicos protestantes como W.F. Albright, Oscar Cullmann, Herman Ridderbos y C.S. Mann escribieron que Pedro es la roca en Mateo 16, 18 y que decir lo contrario según ellos solamente demuestra prejuicios, porque no tienen manera de demostrar que Jesús se estaba refiriendo a él, sino que es muy claro que se estaba refiriendo a Pedro como tal. Particularmente, según ellos mismos, son significativas las palabras de Martín Lutero en su tratado llamado Las Llaves, que él escribió luego de haber pasado 9 años de su excomunión. Con todo, Cristo dice muy claramente en Mateo 16, 19, que él le dará las llaves a Pedro. Él no dice que él tiene 2 clases de llaves, pero él le da a Pedro las llaves que él mismo tiene y a ninguna otra persona. Esto para, si ustedes lo desean confirmar en el texto, aparece en el libro Las Llaves, en Conrad Bergenford, edición transcrita de Earle Bayer y Conrad Bergenford, las palabras de Lutero, volumen 40. Ahí les va a quedar para que lo puedan observar cuando puedan volver a ver la presentación. Bueno, ¿y de qué sirven las llaves del reino? Apocalipsis 3:17 nos hace ya una pequeña apertura con respecto a esto, a una pequeña introducción con respecto a este tema. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Isaías capítulo 22, de los versículos 20 al 22, dice lo siguiente. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su manto, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Esto nos dice Isaías 22. Como vemos en el comparativo con Apocalipsis 3:17, en Isaías nos indica que esta persona que va a tener estas llaves, las llaves que Jesús le da a Pedro, serán para nosotros un padre, para todos los habitantes, en este caso de Jerusalén, y para la casa de Judá, pero ya con Pedro, para todos los cristianos. Pedro confirma a los hermanos. En cierto momento del pasaje bíblico, Jesús se dirige a Pedro y le habla directamente a él. Estaba acompañado también nuestro Señor en esa noche de los demás apóstoles. Pero vamos a recalcar una parte muy importante, esta que aparece en Lucas 22, del 31 al 32. Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros o batirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús se pudo haber dirigido a cualquiera de todos los apóstoles que estaban con él en ese momento. Pero sin embargo,
había elegido como primero de todos los apóstoles a Pedro. Jesús perfectamente pudo haber rogado por todos, absolutamente por todos los apóstoles, pero solamente rogó por Pedro. Se fijó exclusivamente en Pedro y le dijo, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí le está dando a entender a Pedro de que por encima de los demás, él está primero. Todos son apóstoles, todos son seguidores del Señor, todos estaban con el Señor, todos han recibido su doctrina, su enseñanza, la han acompañado, mas sin embargo, se dirige exclusivamente a Pedro para que él, luego de esa prueba, confirme a los hermanos. ¿Y qué significa la palabra confirmar en sí? Pues bien, la Real Academia Española nos dice que significa, uno, corroborar la verdad, o sea, la certeza o el grado de probabilidad de algo. Significa también revalidar lo ya aprobado. También significa asegurar o dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. Y en el tema del sacramento, pues administrar el sacramento de la confirmación. En Lucas entonces, 22, 31, 32, lo que estaba diciendo con confirmar a los hermanos era lo siguiente. Mira, Simón, mira que Satanás ha pedido, ha solicitado cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti y tú cuando hayas vuelto enseña la verdad. Cuando dice confirma a tus hermanos es enseña la verdad a tus hermanos. Eso es lo que también podemos entender con respecto a la palabra confirmar. Bueno, y hay algún versículo que dice que solo Pedro debe enseñar a los demás apóstoles y subordinados, por decirlo de alguna manera. Sí, sí existe. Juan 21, 15, 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, pastorea mis ovejas. Le dice Jesús por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Cuando en la Biblia se menciona o se dice algo una vez, es porque es importante. Cuando lo dice dos veces, es porque es muy importante. Pero cuando lo dice tres veces, es porque es verdaderamente muy importante. ¿Y qué significa entonces la palabra apacentar? Podríamos decir que es enseñar. Apacentar, según igual el diccionario de la Real Academia Española, significa dar pasto a los ganados o dar pasto espiritual, instruir, enseñar. En Juan entonces, capítulo 21, de los versículos 15 al 17, nos está diciendo Jesús a Pedro, después enseña a mis ovejas. Apacentar a mis ovejas es enseña a mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas y los corderos según ese texto? Pues bien, como pastor apacentará su rebaño, dice Isaías 40:11. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, que son los corderos. Vemos cómo el pastor lleva en sus brazos a los corderos, es decir, los trata con sumo cuidado.
Esto es fácil de explicar. El cordero es un animal bastante débil y es es la cría de las ovejas. Ahora vemos en la escritura cómo las ovejas también son los apóstoles. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las ovejas son los apóstoles. Los corderos somos nosotros. Los apóstoles velarán por nosotros, como bien lo dice esta escritura en Mateo 10:16, que son enviados los apóstoles ante los lobos, que son los primeros. Ok. Hay una palabra acá bastante importante, que es la que estábamos leyendo ahorita en español, y esta que es en griego, la palabra pastorea, poitaibe, mis ovejas. El texto ya lo leímos, que es el texto de Juan, donde 3 veces le pregunta Jesús a Pedro si lo ama, y la palabra que utiliza es yo pastoreo, atiendo o rijo. Jesús le está diciendo a Pedro, pastorea mis ovejas, atiende mis ovejas o dirige mis ovejas. Le está diciendo allí que él es el primero. Aparece esta palabra griega en algún otro lugar de la Biblia, ¿sí? En efecto, en Apocalipsis 2 dice lo siguiente, versículo 27, y las regirá, utilizando la misma palabra, las pastoreará con vara de hierro. Más adelante, en el mismo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, dice lo siguiente, y parió un hijo varón que ha de regir, utilizando la misma palabra en griego que utiliza para apacentar a todas las naciones con vara de hierro. O sea que la palabra, cuando Jesús estaba dirigiendo a Pedro, diciéndole que apacienta las ovejas, enseña a las ovejas, por tercera vez, estaba diciéndole, pastoréalas, atiéndelas, rígelas. Esto le daba autoridad a Pedro para ser el primero en muchas de las sucesiones que habían de venir, que nos pueden narrar perfectamente los hechos de los apóstoles. Sí, en efecto sí. Pedro está presente con autoridad en el principio de la iglesia. Por ejemplo, no les puse el texto completo porque es bastante largo, ustedes lo pueden estudiar en sus casas, sentarse a leerlo. Nada más le hago un pequeño título a cada una de las citas bíblicas, donde está presente la autoridad en el principio de la iglesia, y esa autoridad la lleva Pedro. Jesús apareció primero a Pedro, eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:5. La primera sucesión de un apóstol, Pedro está presente, Hechos de los Apóstoles 1:15. La primera predicación en Pentecostés es Pedro el que la dirige, el que la da. Eso está en Hechos de los Apóstoles 2:14. La primera sanación en Hechos 3:6. Las primeras predicaciones de la iglesia son dirigidas por Pedro. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 8. La primera resurrección en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 40. La primera revelación, Hechos 5, versículo 3. El poder de la presencia de Pedro en Hechos 5:15. La primera evangelización a los gentiles, Hechos 11, del 1 al 4. Y por supuesto, el primer concilio de la iglesia, de esta iglesia católica, es precedido por Pedro. Todos sabemos que ese concilio nos lo narra la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, del versículo 21 al 28. Y ese primer concilio trató sobre la circuncisión de los gentiles. Pablo y Bernabé habían discutido con judaizantes sobre este tema en específico.
Eso lo podemos ver en el primer versículo del capítulo 15 de Hechos. Ellos suben a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Al llegar a Jerusalén, nos dice la Biblia en versículo 4 del capítulo 15, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron, algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Eso es un tema bastante extenso porque ya antes de Hechos 15, en los capítulos anteriores, Pablo había intentado explicarles la fe y abrazar a la fe a estos hermanos, y habían discutido sobre si tenían que circuncidarse o no, y esta situación no la podía resolver Pablo y necesitaba de la autoridad de la iglesia como tal para que definieran qué iba a hacer, qué se iba a permitir y qué no se iba a permitir. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar el asunto. En el versículo 7 nos dice lo siguiente. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Toda la asamblea, después de que Pedro hace toda una introducción con respecto a ello, Pedro se pone en pie y toda la asamblea guarda silencio. ¿Qué significó eso? Significó que aunque todos estaban hablando y estaban intentando resolver el tema, Pedro, que era la autoridad, cuando se pone de pie, toda la iglesia guarda silencio. Va a poner atención a lo que va a decir Pedro. Santiago también tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón ha declarado. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito, eso nos lo dice Hechos 15:15. En la primera, y después de toda esa acalorada discusión, se ve la decisión que toma Pedro y donde les indica que les ha parecido bien, y esta es la primera encíclica papal, podemos decirlo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto lo está diciendo Pedro a toda la asamblea, y esa palabra, esa resolución, esa decisión, esa declaración permanece porque es una directriz que proviene de la autoridad que recibió Pedro de Jesús. Que os abstengáis, dice, de lo sacrificado a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, haréis bien, pasadlo bien. Entonces fueron enviados ellos, refiriéndose a Pedro, a Pablo y a Bernabé. Descendieron a Antioquia y reuniendo la multitud dieron la carta, la cual habían leído y se gozaron de la consolación. Esta carta, esta autoridad, esta encíclica, esta nota, esta decisión que toma la iglesia y que conforma, que da Pedro, que da lectura, que la anuncia, que la proclama, fue llevándose a las demás comunidades, primeras iglesias, primeras comunidades cristianas que se estaban formando en ese momento. En Hechos 16:4 nos lo dice. Pablo ya había dejado Jerusalén, donde se había reunido con ellos, e iba por las ciudades. Conforme iban pasando por las ciudades, Pablo y Bernabé les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las decisiones que toma la iglesia y que encabeza Pedro han de ser tomadas y observadas, han de ser
decisiones que nosotros debemos aceptar y que debemos procurar, no solamente guardar, sino hacer. También en Mateo nos había dicho, habíamos leído que Jesús le da también autoridad de atar y desatar. Eso es la infalibilidad papal. En 1870 fue proclamado el dogma de la infalibilidad papal. Es cátedra, el Papa no puede equivocarse en las áreas de la enseñanza del dogma y la moral. Un dogma es un decreto, eso es un dogma, una verdad de fe revelada por Dios, que siempre se ha creído, pero cuando alguien lo pone en duda, se define un dogma infalible. Tuvieron que haber pasado más de 1800 años hasta que la iglesia se vio en la necesidad de proclamar este dogma de la infalibilidad papal. No era que antes fallaba con respecto a la enseñanza, a la doctrina, en temas de moral también. Lo que dijeran todos los papas anteriores. No era así. Simplemente se vio la necesidad de decirlo como un dogma para cuidar, para enseñar a toda la iglesia que eso era una verdad. Una prescripción legal es un dogma. O disciplinar con las ordenanzas según Hechos, como lo vimos ahorita en Hechos 16:4, es decir, que un papa en su enseñanza nunca irá a algo que sea falso o inmoral. Y existe una prueba bíblica de eso. Sí, Mateo también, una vez más, el atar y desatar, Mateo 16, 18 y 19, y Juan capítulo 21 del 15 al 17, donde leíamos, alimenta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Recuerdan que pastorear también significaba dar pasto o alimentar, en este caso a las ovejas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre Mateo 16, 18 al 19, cuando dice todo lo que ates, y Juan 20, del 20 al 23? Recordarán ustedes, tal vez, de que los apóstoles estaban encerrados por temor y Jesús se les aparece a ellos, traspasa la entrada, se pone delante de ellos, les sopla el espíritu, les invita les da la paz 2 ocasiones y les dan una directriz: vayan y perdonen los pecados. Jesús les había dicho anteriormente, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan y perdonen pecados. A los que se los retengan, les serán retenidos. No es lo mismo atar y desatar que retener. En Mateo 16, 18, 19, Cristo le da el poder de administrar toda la iglesia a Pedro. Pero en Juan 20, 22, 20, versículos 20 al 23, le dio solo el poder de perdonar pecados a todos los apóstoles. Todos los apóstoles que estaban allí podían, por orden de Jesús, por inspiración del Espíritu Santo, perdonar pecados. Pero solamente Pedro podía liderar la iglesia, administrarla, ser el primero. ¿Qué significa la palabra declarado? En Hechos 15, 14, en griego, que tenemos la manera en que se escribe allí, dice el que declara con autoridad. Otro ejemplo bíblico de la palabra declarado nos aparece en Juan 1:18. Vamos a tomar en esta enseñanza la versión de la Biblia del Oso, para que también podamos ver cómo algunas otras versiones que no son Biblias católicas confirman eso. Ok, dice Juan 1:18, versión Biblia del Oso. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y en griego vemos la escritura tal cual, que refuerza esa palabra, la misma palabra que se utilizó en Hechos 15, versículo 14, es la misma utilizada en Juan 1:8
para decir declarar. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto a declarar? Nos dice lo primero, manifestar, hacer público. Como segundo, dicho de que alguien tiene autoridad para ello, manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. Por ejemplo, el gobierno declara el estado de excepción. El juez lo declaró culpable. Declarar es dicho, es algo que es dicho por quien tiene autoridad. Y el ejemplo que nos ponen es, por ejemplo, la autoridad que tiene un juez para declarar si algo o alguien es culpable. Ok, ¿dónde dice en la Biblia que Pedro era superior a todos? En Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, el protos, Simón, llamado Pedro. No solamente, y si vemos en las listas las listas que nos presenta la Biblia de los apóstoles, en todas las listas de los apóstoles, Pedro aparece de primero en prácticamente todas. En todas las listas es el primero, es el protos. Hay un caso de uno de los apóstoles que se mueve dentro de las listas, está de octavo, está de séptimo, luego de que se encuentra con Jesús, ustedes lo recordarán bien, estoy hablando de Tomás. Tomás en las listas aparece de séptimo, de octavo, algunas veces de noveno. Después de que se encuentra con Jesús y Jesús le hace el reclamo por el cual todos reconocemos a Tomás, ¿verdad? De meter su mano en su costado, su dedo en sus manos y en sus pies. Y Tomás declara al Señor como su Señor y su Dios. Después de eso, la siguiente lista que aparece, Tomás brinca del séptimo o octavo puesto a ser el quinto. Y en todas esas listas se pueden mover los apóstoles, séptimo, octavo, cuarto, quinto, pero nunca se mueve Pedro. Pedro siempre va a ser el primero en todas esas listas. Es el protos, es el jefe, es el principal. Eso es lo que significa protos. La primera encíclica papal, que es una encíclica, es una carta solemne que dirige el sumo sacerdote, el sumo pontífice, a todos los obispos y fieles en el orbe católico. Eso ya vimos que la primera encíclica es esta, la del primer concilio de la Iglesia, que leíamos en Hechos de los Apóstoles 15, y esa carta que ya circulaba en Hechos de los Apóstoles 16:4. ¿Existe alguna profecía con respecto al papado, a la primacía de Pedro? Sí. El libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículos 12 al 13, dice lo siguiente: le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Él edificará el templo de Yahvé y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar, y también un sacerdote se sentará en un trono, con armonía perfecta entre ambos. Me encanta este texto de la profecía que habla con respecto al papado, porque va muy bien vinculado con respecto a la iglesia en sí, a que va a ser edificada, y que será también un sacerdote que se sentará y habrá perfecta armonía. La unidad de la iglesia en mucho está en que tengamos una sola cabeza que dirija la enseñanza, que dirija la doctrina, que nos corrija en dado caso si estamos nosotros como creyentes interpretando mal, leyendo mal, actuando mal, porque lo que diga el sumo pontífice, el papa, y lo han dicho todos los papas a través del tiempo, sería infalible.
no podría tener contradicción en ese sentido. Hay también otra objeción protestante. Digo, disculpa, por favor, ¿podrías presentarnos o volver a proyectar tu presentación, por favor? Hubo un Ah, problema ahí. permítame un segundito entonces, con mucho gusto. Gracias por decírmelo porque no lo noté que se había, se había ido. Gracias. Permítame un segundito. No, gracias a vos por indicarme, hermano. Muy amable. Apaguen cámaras. Allí está otra vez, sí. Sí, ya está de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Ahí, Sí, está perfecto, gracias. a vos, gracias, muy amable. Ok. También existe esta otra objeción de los hermanos no católicos, una objeción protestante, que dice que no debemos llamar a nadie padre. Y se basan en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 9, donde la palabra de Dios nos dice, no llaméis a nadie padre, Padre vuestro, en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Estas son palabras de Jesús. Nuestra respuesta católica la podemos también citar con la Biblia. Lucas 16, 24, Jesús llama a Abraham Padre. Entonces, no podía llamar, si Jesús estaba diciéndole, no llamen a nadie Padre vuestro en la tierra, no se estaba equivocando Jesús. Era un tema de interpretación, porque Jesús también utilizó Padre, no para referirse a Dios Padre, a su Padre, sino para referirse a una persona humana que había habitado en la tierra. Y también en Romanos 4, versículos del 1 al 18, Pablo también llama a Abraham Padre. Entonces, ¿se puede llamar a una persona Padre en la tierra? Sí. Recuerdo inclusive tal vez otra cita de Jesús en su adolescencia. Recordarán ustedes que se había perdido, se había quedado en el templo y María, su madre, y José fueron en busca de él y que lo encontraron al tercer día. Si fuese incorrecto que pudieran utilizar la palabra padre para referirse a alguien aquí en la tierra, que no fuera correcto usarla, Jesús hubiera interpelado a su madre cuando lo encontró y le dijo María a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Cierto? Hubiera interpelado perfectamente que José no se le podía decir padre a nadie en la tierra. Después, inclusive después Jesús le dice, pero ¿acaso no sabían ustedes que yo tengo que atender las cosas de mi padre? También refiriéndose a que Dios es padre, pero también no negó que José, el esposo de María, el esposo putativo de María, también se le pudiera decir padre. En apologética histórica hay fuentes patrísticas con respecto al primado. Tertuliano a finales del siglo segundo, recién en los primeros siglos de la iglesia, nos comentaba lo siguiente con respecto a Mateo 16, 18. Nos dice Tertuliano, tú por tanto supones que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia, igual que a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres, vertiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo esto personalmente a Pedro? Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves a ti, no a la iglesia. Las llaves las tiene Pedro. Se edificará sobre Pedro esa iglesia. No podemos atribuirnos nosotros el tema de atar y desatar. Es propio de la iglesia. Es propio de ese primado, de esa primacía, de ese ser primero en la iglesia, que es de Pedro y que ha venido en sucesión a través de los siglos hasta el día de hoy con nuestro Papa Francisco, el poder tener esas llaves, el poder decidir qué es y qué no es, esa autoridad. Orígenes en el siglo III nos escribe con respecto a esto. Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo,
contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y es que Dios tiene jerarquías, porque esto es una jerarquía. Dios tiene jerarquías en el cielo, por ejemplo. Tiene serafines, tiene arcángeles, hay ángeles, etcétera. Porque Dios no podría crear una jerarquía también en la tierra para administrar su iglesia. Es que ¿acaso hay restricciones para Dios con respecto a esto? San Juan Apóstol, que murió en el año 105, ya habían pasado 5 obispos en Roma, o sea, 5 papas, de los cuales 3 se mencionan en la Biblia, para cuando él murió. ¿Por qué Juan, el apóstol San Juan, en su evangelio no negó la función del papado si esta misma función hubiera sido falsa? ¿Qué pasa si cada uno de nosotros interpretara una ley como le da la gana sin una autoridad máxima? Un ejemplo, si la ley humana fuera para interpretarse por cualquiera, ¿para qué estarían los jueces? ¿Para qué están las autoridades? Yo puedo interpretar que una señal, por ejemplo, vial, para mí significa una cosa, y para la persona que está a la par en la vía, significa otra. Y ese desorden, ese caos, impera mucho, y es lamentable, en personas, iglesias, grupos no católicos. Ellos no tienen una autoridad visible que les dirija en ese sentido. Interpretan un texto de la Biblia como ellos crean que significa, algunas veces, en muchas ocasiones a conveniencia, otros a como ellos creen que es lo que quiso decir, y no existe un magisterio, no existe una autoridad que les indique, no, eso no significa esto. No, esto tiene que interpretarse así. No, lo que quiere decir o lo que quiso decir el texto es esto. La enseñanza que nos dejó nuestro Señor es esta, es una. Para ellos no, para ellos lo que venga a la mente eso es, y eso es lo que pregonan, eso es lo que predican, y por eso es que han habido tantas iglesias, denominadas iglesias, grupos o sectas, con cada doctrina tan extraña, tan rara, tan diferente de una u otra, y es que el Espíritu Santo no puede decir todas esas cosas diferentes de un mismo texto, de una misma enseñanza. Por eso es que nosotros tenemos la certeza de que en Pedro radica esa autoridad, de que la importancia de Pedro como primero y de los papas que han venido, y en nuestro caso actual, el Papa Francisco, con todo el tema de doctrina y moral, no se va a equivocar. Tenemos esa certeza. No porque él como humano no se llegue a equivocar, como humano podría equivocarse, como se han equivocado muchos otros papas, porque son personas. Recordemos Hebreos 5:1, los sumos sacerdotes son tomados del pueblo, son tomados de medio de nosotros, son humanos, son hombres, pueden errar, menos en el tema de doctrina, menos en el tema moral, menos en el tema de la enseñanza que he recibido de iglesia a través del Espíritu Santo dada por Jesús a lo largo de los siglos. Si a una iglesia no le hace falta un administrador general, por ejemplo, porque todas las iglesias no católicas tienen un pastor, puedes ir en contra de lo que dice el pastor. Si te pones en contra de lo que dice el pastor, muy probablemente en iglesias no católicas, muy probablemente o sea reprendido o sea sacado. Y cuando alguien no está de acuerdo con el pastor y desea imponer esa idea, esa creencia, esa manera de interpretar un texto o una enseñanza, muy probablemente vaya a terminar poniéndose él una iglesia y enseñando erradamente esa doctrina. Por eso es que para nosotros es sumamente importante y es una bendición poder contar con esta primera persona, que es importante para la enseñanza, con un papa, con un sucesor de Pedro, como lo de nuestro padre, Papa Francisco. A manera de conclusión, les dejo este pensamiento. Nosotros profesamos obediencia al Papa,
no porque necesitemos de un hombre, sino porque al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos también su voluntad, que está claramente reflejada en la Biblia. Y él quiso designar al Papa como jefe de la iglesia y como su representante. No todo el que me diga, Señor, Señor, nos dice Juan 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Queridos hermanos, con esta presentación damos por concluido el tema a manera de resumen, porque yo sé que este tema es mucho más extenso de lo que estamos viendo en esta noche. El tiempo acá es bastante corto, mas sin embargo intentamos tratarlo de una manera un poco resumida, dando las principales ideas con respecto al primado de Pedro, al por qué nosotros creemos en esta figura que ha creado nuestro Señor como cabeza de su iglesia visible, para que nos dirija, para que nos alimente, para que nos corrija, para que podamos ver la unidad de la iglesia, que tal vez en muchos de los otros grupos llamados o autollamados cristianos no se ve esa unidad. Bendito Dios, porque Jesús preparó a los apóstoles y designó en Pedro mantener esa unidad de la iglesia. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Les cedo la palabra al moderador, a mi hermano Alonso, para que si hay alguna pregunta que tengan los hermanos en el chat o en algún lado, nos la hagan llegar para de la manera más breve intentar darles respuesta. Muchísimas gracias, estimado Rigo. Pues ha sido una presentación muy buena. De verdad que nos ha quedado, por lo menos a mí, una gran enseñanza. En los comentarios también tenemos a varios hermanos que le han tirado ahí unos piropos, ahí se los paso luego. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas que nos han comentado tanto en el chat de Meet como en el Ajá, WhatsApp. Em, claro. por ejemplo, nos dice un hermano que cuando vos mencionabas a los judaizantes, que Pedro muestra su autoridad, ¿qué Sí, significaba estar o no estar circuncidado? O sea, ¿cuál es la importancia o qué era el asunto con la circuncisión en ese momento? ok. Hay un tema también, inclusive, de un encontronazo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso es otro tema un poquito más largo de explicar, había sucedido con Pedro y Pablo. Ok, la enseñanza que estaba brindando Pablo cuando fue a predicar, algunas personas creían que, bueno, listo, perfecto, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pero también ellos tenían toda una tradición de la ley mosaica. La ley mosaica decía que debían de circuncidarse los varones, ¿sí? El amor de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesús no trató ese tema en específico, y eso era lo que estaba predicando Pablo. Habían discutido un montón. Y Pablo, que había resuelto muchísimas cosas con respecto a ello, no lo logró. No logró hacerlos entrar en razón, y necesitaba de un documento, de una única palabra, de una única autoridad que pudiera definir si era o no necesario que hayan sido judíos y que se habían convertido al cristianismo, definieran como tal esa enseñanza. No les quedaba claro. Tuvo que recurrir al colegio apostólico, en este caso, a los apóstoles, para que el Espíritu Santo les enseñara, les instruyera qué debía proceder. Esa era como la
la discusión que había pasado con ellos. Ok, No sé si... muchísimas gracias. Sí, Montiel, estimado. Sí, señor. si me puedo tal vez ampliar un poquito ahí. Sí, claro, claro, Adelante. estimado Alvarito. Adelante. Eh, ok, muchas gracias, Montiel. Me presento, hermanos y hermanas. Mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy parte del Ministerio San Francisco de Sales y muy contento de haber escuchado esta buenísima exposición que ha hecho nuestro hermano Rigoberto, que en realidad a mí no me toma por sorpresa, yo lo he escuchado otras veces y ha sido así. Es muy interesante el tema que se plantea y que hace la pregunta el hermano en relación a los judaizantes. Recordemos que los judaizantes eran aquellos supuestamente cristianos que querían retrotraer al cristianismo a la ley mosaica, a los principios de una ley pura y dura y no de lo que plantea el cristianismo. Recordemos que la circuncisión, o sea, que la etimología de la palabra es circuncisio, o sea, una cortada que se hacía alrededor en el pene, ¿verdad? De los hombres y que tenía una significación importante que era el pacto que existió entre Abraham, ¿verdad? Y Dios. Evidentemente, para Pablo, esto es un asunto que debía dilucidarse, debía resolverse, porque si se aceptaba esto, entonces el último pacto que se estaba viviendo, que era el pacto con Jesús, o sea, el Nuevo Testamento, precisamente, el nuevo pacto, pues estaría teniendo preeminencia lo mosaico, o sea, lo anterior sobre lo nuevo. Entonces, pero ¿qué es lo más importante sobre este tema? Que Pablo era una persona sumamente instruida. Pablo era fariseo, eso dicen la mayoría de las fuentes, y fue discípulo de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los más grandes rabinos de la historia. Él podía resolver esto por sí mismo si lo hubiese querido hacer, pero Pablo, a pesar de que no tenía una relación muy cordial con Pedro, ¿verdad? Porque eso está ahí mismo en los Hechos de los Apóstoles, él reconoce la autoridad de Pedro. Él reconoce la autoridad que le es dada por aquel que él conoció, ¿verdad? Cuando fue botado del caballo y se le presentó el mismo Jesucristo, él reconoce que es Jesús, ¿verdad? Quien ha instaurado en Pedro la iglesia. Y entonces por eso van a Roma a resolver este asunto y el que lo dilucida en última instancia es el que tiene la jerarquía, no es el que sabe más, porque evidentemente probablemente Pablo sabe más que Pedro, pero sí es el que tiene las llaves y es el que tiene el poder de la administración, ¿verdad? Porque eso es lo que significan las llaves. Entonces, por ahí es el asunto de la circuncisión. No podemos aceptar la circuncisión con el pacto de Abraham porque el nuevo pacto es un pacto más grande, es un pacto que se da en la evolución y en la historia de la salvación. Es el pacto que hace Jesús con nosotros los hombres para la redención de nosotros, el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso es lo que yo podría aportar. Gracias a todos. Muchas gracias, Alvarito. Para poder continuar y sabiendo que pues el tiempo es un poco limitado, Ujú, hay unos hermanos que nos han pedido la palabra, ya vamos a ir a ello. claro, De las preguntas que les comentaba por el chat, sí. hay una pregunta que dice, Pedro, bueno, es el primer papa, pero luego ¿cómo se eligen los demás? ¿Acaso Pedro los eligió? Gracias, si nos pueden ayudar. Gracias, con gusto, mi hermano. Ok, ya hay un primer hecho, hay un primer suceso con respecto a quién debe ocupar un cargo. Lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo. A falta de Judas, son los apóstoles dirigidos por Pedro quienes deciden incorporar una persona más. Ahora, recuerden que aunque si bien es cierto, Pedro era el primero y tenía esa autoridad, también existía otra autoridad que habían recibido los apóstoles, y es por medio de la imposición de las manos, por medio del actuar del Espíritu Santo, por medio del orar, que se elige, como lo vemos el día de hoy, a un nuevo papa.
Ok, Rito, muchísimas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. A ver si nos pueden ampliar un poco los términos. Atar, desatar y retener. Y esto lo quiero también, si nos pueden comentar, enfocado a Pedro, ¿verdad? Y el poder que por ende tiene la iglesia, pero también a personas, a laicos, que utilizan esas palabras. Por ejemplo, y aquí amarro dos preguntas que nos han hecho. Yo declaro, yo desato, haciendo referencia a una persona, Sí, yo retengo es poco usada, pero atar y desatar sí es utilizado por personas, laicos, digamos, por ejemplo en oraciones, ¿verdad? A ver si podemos amarrarlo desde la iglesia, atar, desatar y retener, y también cuando lo utilizan laicos. Gracias, Rigo. con gusto. Ok, hay una razón con respecto a ello. Creo que ahí en este versículo no estaba en la presentación, pero nos va a mostrar la figura del mayordomo, por la cual también quiero tocar el tema de atar y desatar. En Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen otra voz de los extraños. En este pasaje anterior vemos dos personajes, el pastor y el portero. Jesús es el pastor y el portero es quien tiene las llaves y abre la puerta. Y ese es Pedro. Jesús es el dueño de esas llaves. Se las da a Pedro para edificar su iglesia. Esta iglesia pertenece a Jesús, Pedro la recibe. Otra razón por la que Pedro y quienes escuchaban debieron haber entendido este texto así es que ellos sabían perfectamente que el único que podía explicar e interpretar las sagradas escrituras era el rabino, porque conocía perfectamente el término atar y desatar. El rabino gozaba de una autoridad para prohibir y permitir y para interpretar. Eso es atar y desatar. Atar es prohibir y desatar, permitir. Para algunos judíos, al ver con cuánta autoridad nuestro Señor Jesucristo explicaba e interpretaba las escrituras, le decían, y ustedes recordarán, rabí. Entonces, el término atar y desatar, en hebreo atar en hebreo se dice azar. La Mishnah lo emplea también en Números, en el libro de Números, capítulo 30, versículo 3, como declarar prohibido. Desatar en hebreo se dice itir, con doble T y una H, itir. La Misná lo emplea para declarar permitido o lícito. Entonces, atar es prohibir y desatar es permitir o dar por lícito. En la sinagoga usaban ambos verbos para indicar quién estaba admitido o proscrito de la sinagoga, o sea, quién estaba en excomunión en la sinagoga. Y para interpretar ciertos pasajes difíciles de la escritura, es pues un ejemplo técnico de indicar autoridad, no solo en materia disciplinaria, imposición y levantamiento de un anatema dictado por la sinagoga, además de la Misná. También Josefo inclusive habla de ello en un texto que se llama Bello Ludaico. Trata un poquitito ese tema. Bello Ludaico primero, si no estoy equivocado, lo trata para que tal vez lo puedan buscar, sino que también significa la palabra, la que me dijo de la retener, ¿verdad? Eso también significa autoridad, la alaquica, así se pronuncia, alaquica, es la autoridad para enseñar.
En cuanto a la enseñanza, significa pues, la interpretación autoritaria de la ley por el rabino ordenado, y en este caso por Pedro, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en este tema, y compete en la materia de que goza de toda la autoridad para prohibir y permitir. Esas son las llaves, o los términos de atar y desatar. Prohibir y permitir. Ok. Y Riguito, Monchilito. y cuanto al uso de las personas, sí, señor. Pero sí, Iba a decir, esa parte, yo quisiera ahora comentar algo del anterior. Hay que poder terminar, Riguito. adelante. No, adelante, Alvarito, por favor. No, es que, Enriquito, falta la otra parte de la pregunta, es con respecto a los laicos que a veces en sus oraciones declaran, atan y desatan, que queríamos saber su opinión. Ok. Sí, ese es un tema que también me parece que yo creo que está en otro de los temas que vamos a ver a futuro en estas sesiones. Pero sí, nosotros como cristianos, como católicos, no podemos obligar a Dios. Y cuando una persona utiliza las palabras, yo desato, yo declaro en el nombre del Señor que voy a obtener esto o lo otro, o que va a pasar esto o lo otro, están casi o prácticamente obligando la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó otra cosa muy diferente. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, previo a su aprehensión? Señor, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros como católicos no nos es bueno, no nos es lícito, no nos es correcto tal vez utilizar este tipo de frases que provienen de los hermanos no católicos para obligar a Dios. Cuando un hermano católico que mucho he escuchado de otros predicadores y otros hermanos católicos utiliza frases como yo declaro en el nombre del Señor o yo desato en el nombre del Señor tal cosa, estamos prácticamente que obligándolo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a seguir la voluntad. Si bien es cierto, el poder de decir sobre, de legislar sobre enseñanza está en Pedro y los términos de atar y desatar significan eso, prohibir o permitir, le es de Pedro y es con respecto a doctrina y con respecto a moral, no con respecto a deseos humanos, porque tal vez ustedes lo verán en otros hermanos. Yo declaro en el nombre del Señor que esta persona sea sana. No está mal decirlo. O sea si ustedes lo ven, dicen, su deseo, no, si está mal decirlo, su deseo es bueno, desea que la persona se sane. Pero nuestro Señor nos enseñó a que no es nuestra voluntad. Si es el deseo del Señor, sí. Señor, si tu deseo, si tu voluntad es que este hermano o esta hermana se sane, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Eso es muy diferente a yo declaro en el nombre del Señor que la persona se sana y si no se sana, porque está obligando al Señor y no es la voluntad del Señor. Entonces no nos es permitido usarla. Yo recomiendo que pongamos la humildad de primero y digamos, Señor, si es tu voluntad, si es tu propósito, si es tu plan, si es tu deseo, que esta persona se sane, que se sane. Y oramos para que así sea, pero no Muchas podemos gracias. pedir esa obligación a Dios. Muchas gracias, Riguito. Yo no sé si Álvaro iba a ampliar algo más o puedo ya, Eso solamente es este, rápido con respecto a sí, la pregunta anterior. Hermanos y hermanas, Álvaro sí. Rodríguez nuevamente. Alguien preguntaba ahí sobre la sucesión apostólica. Ese es un punto fundamental que fue muy bien explicado por Rigoberto y él planteó muy bien lo que se refiere a la imposición de manos. Eso es algo que se mantiene hasta nuestros días. Y la sucesión apostólica existe ya en la carta a Timoteo, después de Pedro, la sucesión apostólica recayó en Lino, después de Lino recayó en Anacleto, después de Anacleto recayó en Clemente, y a partir de ahí nosotros los católicos podemos decir con autoridad, porque lo podemos decir con toda autoridad, hay una asociación apostólica que va desde Pedro hasta Francisco. Y por eso es que nosotros podemos decir con toda autoridad y seguridad que está en la iglesia de Cristo, porque es la misma
que hace 2000 años fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en ese fundamento, esa piedra de fundamento que es Pedro, hasta el día de hoy a Francisco. O sea, eso no lo podemos predicar nosotros, pero ningún protestante puede predicar eso, porque es una iglesia que se funda hace 500 años y no se puede establecer quién la inició y dónde está la sucesión, digamos, apostólica o de liderazgo desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Es imposible. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo es la unión, como lo tiene la Iglesia Católica, y el fruto de Satanás es la división, como pasa en la Iglesia Protestante. Eso quería decir. Bueno, muchas Gracias, gracias Alberto. a Recordarles, Alvarito, Álvaro Rodríguez. Sí, te también escuchamos, recordarles Rigo. a los hermanos que Jesús confirió de autoridad a los apóstoles. En Lucas 9, en Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesús dice lo siguiente: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. No, más importante no son los hechos que acompañen eso, sino la autoridad que recibieron propiamente de Jesús para lo que bien mencionaba Alvarito. Ellos tienen la autoridad, pueden suceder a un apóstol cuando éste ya fallece, sí, puede sucederlo perfectamente. Tienen la autoridad para hacerlo y para elegir a alguien que ocupe ese puesto. Muchas gracias, Rigo. Para darle el pase, nos pedía la palabra el hermano, no sé si aún está conectado, Edwin Giovanni Calderón Rivera. Eh, Recordarle nada más las reglas de participación, por favor, don Giovanni. Perdón, don Edwin, muchas gracias. Sí, buenas noches, hermanos. Dios los Buenas bendiga. noches, todo bien. Mira, es a un modo como tipo comentario, pero ustedes a este comentario tan breve que voy a hacer puede ponerle usted los signos de interrogación al principio y al final para corroborar la veracidad de lo que voy a decir. El Papa Sí, Francisco señor. hasta la fecha es el número 266. De ahí nos vamos históricamente para atrás, nos va a llevar hasta Pedro. Eso es así, ¿verdad? Como le digo, puede ponerle usted el signo de interrogación para entenderlo aún mejor, más aún, ¿verdad? Sí. Y a modo de pregunta es lo siguiente, en toda la historia, desde Pedro hasta la fecha, Martín Lutero, por ahí del año 1500, tengo entendido, hay registros de que él fue el primer, literalmente fue el primer hermano separado que hubo en todos estos años y que él fue la raíz de todas las más de 300.000 o 400.000 iglesias o sectas o doctrinas diferentes que hay ahorita en el mundo. Esa es mi pregunta. Muy amable, muchas gracias. Gracias por su Muchas pregunta, gracias, don Edwin. querido hermano. Sí, en efecto, la historia nos indica de que esa oposición de Martín Lutero, que formaba parte del clero de la iglesia en el año 1517, esa oposición, el no aceptar la autoridad y las cosas que estaban pasando, que si bien es cierto, en algunas tenía razón, en otras no, en su manera de pensar, lo llevan a declarar ciertas posturas, ciertas ideas que hacen la primera división no católica, protestante en este caso, de la iglesia. Y a raíz de ese permiso que se dio Lutero para decidir sobre temas de doctrina, es que comienza el protestantismo como tal. Y a su vez, ya cuando Calvino y otros, Zwinglio y demás, dicen, no, yo no acepto esa enseñanza, lo voy a cambiar, empieza el protestantismo a crecer enormemente y empezar a dividirse. El registro histórico es que sí, el protestantismo inicia con Martín Lutero, que es considerado por muchos el padre del protestantismo como tal. Muchas gracias, estimado Rigo. Me preguntan acá también por el Muchas chat, gracias. vamos a ver, mencionamos fuentes patrísticas, o sea,
como para aclarar un poco qué son las fuentes patrísticas. Me preguntan por el chat y ya te paso otra también que nos acaban de comentar por acá. Gracias. Claro, gracias. Muy amable es la persona el hermano, la hermana que nos hace la consulta con respecto a eso. Bueno, significa que no solamente, hay que recordar una cosa, lo que llega a nosotros como iglesia, nuestra enseñanza viene de dos vías, la escrita y la oral, la que recibieron los apóstoles y la que mismo Pablo decía que que deben de guardar tanto lo que les hemos enseñado de viva voz como los escritos como tal. Esas fuentes patrísticas de esos textos se refiere a casualmente encíclicas y documentos que los papas nos han ido dejando, nos han ido alimentando, nos han ido reforzando cada una de las enseñanzas de nuestro Señor, nos las han ido ampliando, teniendo en cuenta que esa enseñanza la reciben, la tiene la iglesia, tiene la autoridad de la iglesia, y residen en la inferioridad papal. Entonces, las fuentes patrísticas son esos documentos de papas que con temas de moral y temas de doctrina nos enseñan esas fuentes, esas encíclicas, las cartas, como hoy las recibimos. Hoy recibimos encíclicas de los papas y ustedes pueden ver y que a futuro en la iglesia van a decir, bueno, esas fuentes patrísticas son esas encíclicas, esos documentos, esas cartas, esas enseñanzas que nos dan los papas. No sé si Alvarito iba a comentar algo con respecto a ello. Sí, sí me gustaría, si el moderador me da permiso. Adelante, Alvarito. Gracias. Gracias, Montiel. Sí, efectivamente, las fuentes patrísticas son fundamentales porque el caso que nosotros hemos visto en convenciones como la de Scott Hahn y otros que han vuelto a la iglesia, hay un puertorriqueño que no me acuerdo en este momento, tal vez se me ayuda Rigo, los padres de la iglesia han resultado ser fundamentales. Dicho de otra manera, todo protestante que empieza a estudiar los padres de la iglesia termina necesariamente católico. Fernando Casanova, me acaba de decir aquí mi esposa. Sí, Fernando Casanova es otro caso de padres de la iglesia de predicadores protestantes, ¿verdad? De mucho conocimiento, doctores, graduados en universidades protestantes, gente sumamente inteligente, que cuando empiezan el estudio de los padres de la iglesia, se dan cuenta que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Entonces, los padres de la iglesia son varios, ¿verdad? Se han decidido en 3 etapas. Los primeros son los padres apostólicos. Los padres apostólicos son todos aquellos intelectuales y clérigos, no de manera perfecta, porque la iglesia como institución es después, pero que obispos y sacerdotes que en los primeros años de la iglesia tuvieron algún contacto con los apóstoles. O sea, todo aquel que conoció a los apóstoles y hacía doctrina en ese momento se les llama padres apostólicos. Por eso es que muy bien, como dice Rigoberto, la tradición viva de la iglesia es conocida a través de estas personas y ellos son los que interpretan el evangelio y hacen exégesis de la Sagrada Escritura, que ya para ese momento ya estaba escrita, ya después del año 70, después de la muerte de nuestros señores, que se empiezan a hacer esos escritos. Después de estos padres apostólicos vienen los padres apologistas, que son en los que los apologetas nos basamos, ¿verdad? Que son personas que con mucho amor atacaron las herejías de la época, ¿verdad? Ya el otro día en un programa en Radio María, quien es aquí moderador, Montiel, pues nos habló de la herejía arriana, ¿verdad? Es una herejía que básicamente decía que Jesús no era Trinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces muchos padres empezaban a luchar contra esas ideas y las ideas gnósticas y demás, y se llamaban padres apologistas. Y luego vieron los padres tardíos, en donde hay grandes hombres como, por ejemplo, San Agustín de Hipona, y otros muchos, porque esto se podría hacer muy grande la respuesta, pero estos son los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia sí también tienen un hilo conductor desde los tiempos de que pisó nuestro Señor Jesucristo la tierra, y luego él muere, y vienen los padres apostólicos hasta el siglo VII, si no me equivoco, que es cuando ya se dejan de llamar padres de la iglesia y empiezan a llamarse doctores de la iglesia.
Entonces, ahí es donde se hace un rompimiento, pero son fundamentales para entender la Biblia y para entender a la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Gracias a todos. Muchas gracias, Alvarito. Me estaba revisando el tiempo ya y nos hemos extendido muchísimo. Les pido disculpas a los que se querían tal vez comunicar con nosotros y hacer un poquito más preguntas. Sin embargo, les pido de favor que nos hagan llegar cualquier consulta que haya quedado pendiente a través de los medios de comunicación que tenemos disponibles, el chat del curso y también el correo electrónico del ministerio. Nos gana el tiempo en esta ocasión, ahí lo pueden revisar. De hecho, en este momento está presentándolo el hermano Rigoberto. Rigo, tal vez nos puede hacer una pequeña oración para despedir la clase. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alonso. Hermanos, sí, acabo de revisar el chat y vi que hay algunas preguntas que nos encantaría resolver. Aquí les queda también el correo info@defensacatólica.com para que nos puedan mandar sus consultas por allí. Y ahí está también el número telefónico vía WhatsApp del ministerio, el 85 87 7000. Para que puedan enviarnos esas consultas y también nosotros resolverles. Inclusive si les ha quedado consultas de temas anteriores, tal vez la puedan dirigir por allí y nosotros en la medida de todo lo posible iremos ir dando las respuestas. En una actitud de oración, les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu enorme sabiduría. Porque con ella has creado para ti una esposa, la iglesia. La has amado, la has alimentado. Y nosotros, tus hijos, que formamos parte de esta iglesia, nos sentimos a través de ella amados y edificados en ti. Te damos gracias, Señor, porque con las limitantes de nuestros pensamientos, tú aún así nos iluminas, tú aún así nos instruyes, nos enseñas. Bendecimos, Padre Celestial, tu santo nombre. Y te pedimos que bendiga nuestras casas, que bendiga nuestras familias, que nos bendigas a cada uno de nosotros. Cuídanos como lo has hecho a lo largo de la historia. Protégenos de todo mal. Y en medio de esta emergencia mundial que estamos viviendo, cuida no solamente a todas las autoridades que están haciendo la lucha al frente, cuida a tus servidores, cuida a tus siervos, cuídanos a nosotros que te amamos y que te bendecimos y que te tenemos presente en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Bendice a cada familia, bendice cada hogar, que no falte el pan, que no falte el amor, que no falte el perdón, que no falte tu presencia. Infinitas y enormes gracias a ti, Padre Creador. A ti, Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. A ti, Espíritu Santo. Gracias también damos a Mamá María, nuestra Madre, por ese sí que ha cambiado la historia y que nos permite hoy tener nuestro Salvador. Fieles a la enseñanza de nuestro Señor, despedimos esta oración con un Padre nuestro. Oración dada por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Mamá María, te saludamos y te bendecimos y te pedimos que con tu manto santo nos cubras también a nosotros. A ti, con mucho amor y devoción, elevamos esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Dios Todopoderoso derrame infinitas gracias sobre cada uno de ustedes, nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos que nos han acompañado. Estaremos enviándoles la presentación y también el video a la prontitud posible. Dios les bendiga, que estén muy bien. Feliz noche. Buenas noches, gracias.